Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver variables en Shell Script. Algunas de ellas ya fueron vistas, algunas ya las usamos en algunos scripts, otros tipos de variables más específicas también fueron explicadas en un video anterior. Bien, ahora vamos a empezar por las variables comunes que nosotros hemos usado en algún script por ahí, donde tenemos, por ejemplo, la variable var igual a un espacio en blanco. Este espacio en blanco está cerrado entre comilla doble. Bien, acá a la variable var le asignamos un valor 0. Esto por lo general lo hacemos a veces dentro del script. Le asignamos un valor 0 cuando lo vamos a usar como un contador. Acá tenemos la variable var con distintas asignaciones. En este caso le asignamos un valor numérico. En este caso le asignamos caracteres, ABC. Y en este caso le asignamos un string. Las variables en Shell Script no se declaran, por lo tanto, directamente se hace uso de ellas. O sea, no hay que definirlas como entera, no hay que definirlas como caracteres, no hay que definirlas como string. Solamente se le asignan valores y se usan. En este caso, por ejemplo, que se le asignó el valor o el string llamado un espacio string, está encerrado entre comillas doble. Está hecho de profeso, como fue hecha la variable acá al inicio, con un carácter blanco. Si no lo encierro entre comillas, no me asigna el valor y no me toma el espacio en blanco. Bien, esto es en cuanto a variables comunes que ya hemos usado en algún script. Luego, en otros videos, ya ustedes vieron otro tipo de variables, que son las llamadas variables de entorno. Estas variables de entorno, ¿sí? Por ejemplo, acá nombré algunas, la pesos home y la pesos pat. Estas variables, cuando se inicia el sistema, se hace un seteo de estas variables. Algunas de ellas son seteadas cuando el usuario se loguea al sistema. Por ejemplo, la variable barra home. La variable barra home, siempre las variables de entorno están escritas en mayúscula. En este caso es home con el pesos adelante, como sabemos, determinamos el valor de esa variable. Y esto nos determina la carpeta de trabajo del usuario que se loguea. Por ejemplo, el directorio barra home, donde están definidos los usuarios, y este sería el nombre del usuario. Entonces, variable home, cuando uno hace el logueo al sistema, nos determina este camino. El pesos home barra usuario. Bien, otra variable, como ejemplo acá, es la variable path. ¿Sí? Estas son las rutas donde el shell va a buscar los comandos que uno ejecuta. Saben que uno, estando parado en cualquier lugar de la estructura de directorio del sistema Unix o Linux, uno ejecuta comandos y esos comandos se ejecutan. ¿Por qué se ejecutan? Porque sabe dónde están esos comandos. Esos caminos están determinados adentro de la variable path. Bien, ahora pasemos a otro tipo de variables, que es la que vamos a ver más profundidad hoy, que son el pasaje de parámetros en script. Cuando ejecutamos programas o un script en Linux, hay una serie de variables que siempre están disponibles. Esas variables son variables numéricas y las podemos clasificar como posicionales o especiales. Son variables numéricas, por ejemplo, acá tenemos la variable 0 o la variable n, donde n puede tomar el valor de 1 a 9. ¿Sí? Estas serían variables más que nada posicionales. Luego tenemos otra serie de variables especiales que nos determinan ciertos valores o cierta información. Empecemos por la peso 0, que sería
el nombre del script. Entonces, con el pesos adelante, ustedes saben que determinamos cuál es el valor de esa variable 0. En este caso, esa variable contiene el nombre del script que uno está ejecutando. La variable numeral, que sería un tipo de variable especial, nos determina el número de parámetros con los que se ha invocado al script, ¿sí? Bien, la variable n, como les dije, que es de 1 a 9, son los parámetros que le estamos pasando al script. Esta variable PID, bueno, esta variable la vamos a ver más adelante, cuando veamos procesos, no la vamos a ver ahora. Y hay otra variable que es la asterisco, que estaría considerada como otra variable especial, que nos determina todos los parámetros menos, o sea, todos los parámetros que se pasaron, menos el nombre del script, que sería la variable 0. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo pasar acá. Yo tengo, por ejemplo, en esta estructura, ¿sí? Voy a ejecutar este script, que se llama nuestro script.sh. Entonces, con el punto barra, nuestro script.sh lo estoy ejecutando, y acá le estoy pasando valores al script. Y los valores se los paso en el parámetro 1, param 2 y param 3. ¿Sí? Ahora, estos son valores que pueden ser valores numéricos, pueden ser caracteres o pueden ser string. En el caso que sean string, hay que encerrarlo entre comilla doble. Adentro del script, esos parámetros se van a ver reflejados de la siguiente manera. En pesos 1 vamos a tener el valor de param 1. En pesos 2 vamos a tener el valor de param 2 y en pesos 3 vamos a obtener el valor de param 3. Otra forma, que algo ya hemos visto en algún script anterior, es como inyectarle valores o string o caracteres a un script luego de que el script ha sido ejecutado. Y eso es con el comando read. El comando read y el nombre de la variable, que puede ser cualquiera, ¿sí? Donde, en este caso, nonvar es la variable donde se recibe el valor cargado por teclado. Bien, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Prácticas TP2. Vamos a ver qué tenemos acá. Por ejemplo, yo tengo el script parámetro.sh. Bien, acá hice un ejemplo de un script parámetro.sh donde yo le voy a pasar 3 parámetros al script. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? El param 1, param 2 y param 3. Yo a esos parámetros los voy a ver reflejados adentro del script, esos valores que le voy a pasar en pesos 1, pesos 2 y pesos 3. Y lo que está aparte son valores o información que yo voy a ver reflejada cuando ejecute el script, que era el pesos, bueno, este no lo habíamos visto, pero bueno, es similar al asterisco, el arroba, el pesos arroba, el numeral, que me tira la cantidad de parámetros que uno pasó, el pesos 0, que me determina el nombre del script, que me va a mostrar el nombre del script, y el asterisco, que me va a mostrar todos los parámetros pasados menos el nombre del script. Bien, entonces, acá tengo un script donde veo la información de los parámetros que paso más cierta información de los parámetros especiales o de los argumentos especiales. Bien, vamos a salir de acá. Vamos a ejecutar. Bien, yo dije que a este script había que pasarle 3 parámetros, que lo iba a ver reflejado en pesos 1,
Por ejemplo, María va a ser pesos 1, José pesos 2 y Esteban pesos 3. Yo lo ejecuto, ¿sí? Y ahí me va a mostrar. En la variable arroba me mostró los nombres de los parámetros. En el pesos 1, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un cat del script, así lo tenemos acá abajo. ¿Se acuerdan? El arroba me muestra los nombres. En pesos 1, en pesos 2 y en pesos 3 me va a mostrar hola María, hola José, hola Esteban, que son los 3 parámetros que pasamos al script. Bien, lo que sigue, el numeral, recuerdan que era la cantidad de parámetros pasados. Entonces, cantidad de parámetros pasados, 3. El peso 0, ¿se acuerdan? Que era el nombre del script, parámetro.sh. Y me queda la variable asterisco, que es todos los parámetros pasados menos el 0, o sea, María, José y Esteban. Bien, eso es en cuanto a pasaje de parámetros. Entonces, uno ve reflejado adentro del script los parámetros que pasan. En este caso, los vemos reflejados en pesos 1, en pesos 2 y en pesos 3. Estas son variables que las vamos a usar adentro del script. Bien, ahora como ejemplo vamos a ver un ejercicio de la práctica. Ejercicio 3. Un ejercicio de la práctica donde había que determinar la cantidad de líneas que tiene el archivo 1, la cantidad de líneas que tiene el archivo 2. Entonces, con WS-L contábamos las líneas, hacíamos un cat del archivo, contábamos las líneas y guardábamos en la variable A1. Lo mismo para el archivo 2, lo guardamos en la variable A2. Luego, lo que hacemos acá es hacer una comparación. Recuerden que se usa el U cuando estamos hablando de variables numéricas. Entonces, los archivos son iguales. Caso contrario, pregunto por el mayor, o por el mayor. En el caso que A1 sea mayor que A2, el archivo 1 tiene más líneas que el archivo 2. Bueno, caso contrario, el archivo 2 va a tener más líneas que el archivo 1. Bien, si a esto lo ejecutamos, vamos a limpiar. El archivo 2 tiene más líneas que el archivo 1. Bien, ahora vamos a ver algunos controles que hay que tener en cuenta cuando uno hace un script. Más que nada, cuando el script uno lo hace como administrador del sistema operativo y ese script se lo da a algún operador para que haga una tarea y ejecute este script. Entonces tenemos que hacer una serie de controles sobre el mismo, que vamos a ver algunos de ellos. En este caso, antes vamos a ver otra cosa. Vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4 es el mismo ejercicio que el 3, con la diferencia que este script está hecho más general. O sea, uno lo puede usar para cualquier tipo de archivo que uno quiera hacer, que uno quiera contarle la cantidad de líneas. ¿Por qué? Porque en lugar de escribir el nombre del archivo, como se hizo en el ejercicio 3, escribimos los parámetros.
o sea, pesos 1, vamos a ver reflejado el nombre del archivo 1, y en pesos 2 vamos a ver reflejado el nombre del archivo 2. Entonces, si esto lo ejecutamos, bash ejer 4, a ver, vamos a hacer una cosa para no ejecutar los mismos archivos. Vamos a ejecutar otros archivos. Vamos a pasarle como parámetros otros archivos. Ejer 4, ejemplo cfor 1, cfor 2. Entonces, el archivo cfor 1 tiene más líneas que el archivo cfor 2. Podríamos pasar otro archivo cualquiera. cif1. O podríamos pasar, como teníamos en el ejercicio 3, archivo 1 y archivo 2. El archivo 2 tiene más líneas que el archivo 1. Bien, y como les comenté anteriormente con el tema de los controles, cuando uno hace un script y lo va a ejecutar otra persona, vamos a ver el ejercicio 4X. Es el mismo ejercicio con los controles. En realidad, en este caso, lo que estamos haciendo es chequear que se pasen los parámetros. Entonces, con esta condición de if, de pesos 1, este es el AND, y pesos 2, esto siempre sale por verdadero. Si se cumple esto y se cumple esto, o sea que han sido pasados como parámetros, si se cumple eso, ejecutamos el script. Caso contrario, por el else, sacaría un mensaje que diga, falta pasar algún parámetro. Bien, otro control que hacemos en este caso y que es útil, es saber si el parámetro que estamos pasando es en realidad un archivo ordinario. Para que sea un archivo ordinario, tenemos que ponerle el parámetro "-f". Supongamos que estamos pasando un directorio en otro script cualquiera, bueno, tendríamos que chequear de que sea un directorio, ponerle el parámetro "-d". En este caso, como estamos chequeando archivos ordinarios, le ponemos "-f". Entonces, "-f", pesos 1, o sea, si el archivo que pase, el parámetro que pasé primero es un archivo ordinario, y el parámetro que pasé segundo también es un archivo ordinario. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces hago lo que tengo que hacer. Caso contrario, sacaré un mensaje, alguno de los parámetros no es un archivo ordinario. Bien, ahora vamos a salir del script. Por ejemplo, le vamos a ejecutar 4X. Bien, yo lo ejecuté ahí, al script, y ¿qué me dice? Falta pasar parámetros, claro, no le pasé ninguno. También podría hacer otra prueba, y en lugar de, por ejemplo, le voy a pasar el parámetro archivo 1, y le voy a pasar un directorio que está acá. Si yo lo ejecuto, me va a sacar un mensaje que dice, alguno de los parámetros no es un archivo ordinario. Bien. Entonces, hacia archivo 1, vamos a pasar, no sé, ejer 3, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que son dos archivos ordinarios, entonces el archivo ejer 3 tiene más línea que el archivo 1. Bien.
Entonces, en este caso, como dijimos, estamos haciendo un chequeo de pasaje de parámetros y en este otro caso estamos haciendo un chequeo donde le vamos a decir si los parámetros que estamos pasando realmente son archivos ordinarios. Bien, esto es todo en cuanto a parámetros. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que les mostré anteriormente, que algunas cosas ya hemos estado viendo en la práctica, en los ejercicios, que es el comando read. Lo que voy a hacer es mostrar nuevamente el comando read. En este caso vemos el ejemplo en este script, donde se ingresa, por ejemplo, este script lo único que hace es ingresar una cadena de string y decir si los strings ingresados son iguales o son distintos. Solamente eso. Esto se determina acá, donde chequeo con el if, si los dos strings son iguales, se usa el operador igual, en este caso cuando es string. Recuerda que para números habíamos dicho que era el EQ, ¿sí? En la igualdad. Bien. Acá le pongo un mensaje, ¿sí? Que tengo que ingresar un string. El string que yo estoy ingresando se va a ver reflejado en la variable A. Este es el comando read y la variable. En este caso el string 2, la variable B. Se va a ver reflejado el string 2. Salimos de acá y podemos ejecutar el comando read y le pasamos el string 1. ABC, ABC. ¿Sí? Las cadenas ingresadas son iguales. Vamos a chequearlo a ver si funciona cuando son distintas. Las cadenas ingresadas son distintas. Bien, entonces esto es todo en cuanto a variables. Nos vemos la próxima.